Ahora vean ustedes que este que está sentado en el trono tiene un librito sellado, cerrado en su mano derecha, y el arco iris está alrededor del trono. Es el trono de Dios, y alrededor del trono de Dios está el arco iris que representa el pacto de Dios, el pacto eterno de Dios. Y encontramos que está en la mano del que está sentado en el trono ese librito sellado con 7 sellos. Ahora, recuerde que siempre alrededor del trono, donde está ese librito en la mano del que está sentado en el trono, siempre estará el arco iris alrededor del trono, porque ese arco iris alrededor del trono representa el pacto de Dios. Siempre estará el pacto divino en el trono del Señor. Ahora, este pacto divino estuvo allá en el huerto del Edén cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén en compañía de su esposa Eva. Y encontramos que el hombre allí en el huerto del Edén podía vivir eternamente. Dios le dijo a Adán que el día que comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día él moriría. Pero si no comía del árbol de ciencia del bien y del mal, seguiría viviendo eternamente, porque allí estaba un pacto eterno. Y allí estaba en el huerto del Edén el arco iris, el pacto divino. Ahora, cuando ocurrió la caída en el huerto del Edén, Dios sacó del huerto del Edén al hombre y dijo para que no extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces sacó al hombre del huerto del Edén y colocó allí querubines para guardar el camino del árbol de la vida. Así es que el hombre cayó de ese pacto eterno, cayó de esa bendición del arco iris con sus 7 colores que representa el pacto eterno de Dios. Recuerden que la eternidad es como un círculo en donde usted no encuentra fin. Y el arco iris, siendo alrededor del trono, usted no le encuentra fin al arco iris. Y siendo el arco iris el tipo, la figura del pacto eterno de Dios, usted no le encuentra fin al pacto de Dios, porque es eterno, es para toda la eternidad. Eso está representado ahí por el arco iris alrededor, un arco iris redondo, el cual no tiene fin. Así es que, conociendo estas cosas, entonces podemos comprender lo que significa el arco iris. Dios lo colocó sobre las nubes también cuando pasó el diluvio, en señal de pacto de Dios con los seres humanos, con el planeta Tierra, y dijo que cuando cayera lluvia sobre la tierra, los seres humanos verían el arco iris sobre las nubes, y Dios dijo: yo pondré mi arco sobre las nubes, y cuando yo vea ese arco, me acordaré, me recordaré de mi pacto que hice con la tierra y con los seres humanos, y no destruiré nuevamente los seres humanos con un diluvio de agua. Por lo tanto, si viene destrucción tiene que ser en otra forma. Será por fuego, no por agua. Así es que el arco de Dios o arco iris lo vemos sobre las nubes cuando llueve y el sol está alumbrando. O sea, tiene que estar el sol alumbrando y
la lluvia, entonces esas gotas de agua, entonces estarán reflejando el arco de Dios. Porque la luz del sol estará formando el arco de Dios o arco iris, porque Dios está representado, el Señor está representado en el sol. Así es que todas estas cosas tienen un significado y son tipo y figura de un programa divino. Ahora, el arco iris alrededor del trono es la cosa más importante, porque cuando el arco iris está alrededor del trono, ese trono tiene uno sentado en el trono. Lo otro, tiene que estar el librito o libro o título de propiedad ahí en el trono, en la mano del que está sentado en el trono. Tiene que tenerlo el que está ahí en el trono. Lo otro, donde esté ese librito, ahí estará el pacto divino. Y los que entren a ese lugar en donde se encuentra el arco iris, el que entre ahí, entra a eternidad, entra a un programa eterno, entra a un pacto eterno. A través de las edades de la iglesia gentil, en las 7 edades solamente se reflejó, se manifestó un color del arco iris y la mitad solamente de ese color. O sea, no el círculo completo de ese color, sino la mitad. Por lo tanto, cada edad de la iglesia gentil tuvo en su tiempo un color del pacto divino. Y aunque ellos habían creído en cada edad en el Señor Jesucristo para vida eterna, ellos no podían pasar a la vida eterna con sus cuerpos físicos que tenían y ser transformados, porque solamente poseían un color del arco iris y de ese color la mitad del arco iris. Por lo tanto, las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, cuando fueron cumplidas, solamente todas juntas tuvieron la mitad del arco iris de Dios con los 7 colores, al unir las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y por cuanto solamente tuvieron la mitad del arco iris, aunque tuvieron los 7 colores, pero la mitad del arco iris, ninguna de esas edades podía tener el cumplimiento de la promesa de pasar a la vida eterna estando vivos, sin ver muerte, ser transformados y los vivos ser resucitados. Porque ellos estuvieron en una porción de ese pacto eterno. La porción de la palabra de Dios que correspondió para cada edad fue la manifestación del color del arco iris en su edad. El Señor Jesucristo, el cual es la luz del mundo, Él se manifestó en cada edad por medio del mensajero de cada edad y manifestó un color en cada edad. Por lo tanto, ellos tenían que esperar una edad en donde el arco iris estuviera alrededor de esa edad. Y ninguna de las 7 edades tuvo el arco iris a su alrededor con los 7 colores. Por esa razón, los de las edades del pasado tuvieron que morir, que partir y esperar al tiempo en que apareciera
una edad con el arco iris a su alrededor, con los 7 colores y el arco iris completo. Esa edad es la edad de la piedra angular. Esa es la edad del trono del Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él se sentó en el trono del Padre, y ahí con los 7 colores del arco iris a su alrededor, y ahí, estando ese libro sellado, Él en el tiempo asignado por Dios tomó ese libro y lo abrió en el cielo, y luego descendió a la tierra, y el arco iris descendió también a la tierra, porque donde esté ese librito de los 7 sellos, donde esté ese librito que fue sellado con 7 sellos, que es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, que es el libro de la redención, ahí tiene que estar el arco iris, porque ese es el libro del pacto eterno de Dios. Ahora Él dice que al que venciere le dará que se siente con Él en su trono. Le dará que se siente con Él en su trono, y el trono del Señor Jesucristo, teniendo al Señor Jesucristo y teniendo ese librito que fue abierto en el cielo, ese trono tiene el arco iris a su alrededor. Y cuando un hijo de Dios en este tiempo final es llamado por el mensaje de gran voz de trompeta que le dice: sube acá a la edad de la piedra angular, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Cuando la persona sube a la edad de la piedra angular, se le ha cumplido a esa persona espiritualmente la promesa: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Porque cada edad de la iglesia gentil por la cual pasó el pueblo y pasó el Señor Jesucristo manifestándose en cada uno de los mensajeros, no fue el trono del Señor Jesucristo. Pero la edad de la piedra angular es el trono del Señor Jesucristo, es la edad del trono, la edad representada en el lugar santísimo del templo, y ese lugar santísimo del templo era el lugar del trono de Dios, pues tenía el arca del pacto, en donde estaban allí los colores del arco iris, donde estaba el arco iris manifestado, pues allí estaba el arca del pacto con las tablas de la ley. Así es que era el arca del pacto en donde el arco iris estaba manifestado. Tipo y figura de la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, en donde el arco iris se manifiesta alrededor del trono del Señor, de la edad de la piedra angular, y coloca a todos los escogidos en ese trono, en esa edad, bajo el pacto del arco iris, con sus 7 colores alrededor de esa edad, alrededor de cada uno de los hijos de Dios, para pasar a la vida eterna, a la eternidad, sin ver muerte. Si alguna de las personas de la edad de la piedra angular parte, si alguna persona parte, es por un propósito divino, para dar las buenas nuevas allá en el paraíso a los de las edades pasadas, de que ya hemos llegado a la edad del trono del Señor Jesucristo, y que ya tenemos los 7 colores del arco iris alrededor de nuestra edad,
lo cual ellos no pudieron tener. Pero eso les garantiza a ellos de que al estar ya en la tierra, viviéndose la edad del trono del Señor, con el arco iris alrededor de la edad del trono y el librito que fue abierto en el cielo, estando en la edad del trono, la edad de la piedra angular, eso les garantiza a ellos la resurrección de ellos en la edad del trono, la edad de la piedra angular, la edad del arco iris alrededor del trono del Señor Jesucristo, en donde Él dijo que su venida se llevaría a cabo. Pues la iglesia del Señor fue representada por el monte de Sión, y la cima del monte de Sión estaba representando la edad de la piedra angular. La segunda venida del Hijo del Hombre está prometida para el monte de Sión, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. Es la edad del trono del Señor, con el arco iris alrededor del trono, de la edad de la piedra angular, con el librito abierto en esa edad, con el pacto divino abierto para las personas que pueden escuchar el mensaje, la palabra del pacto divino, y pueden recibir ese mensaje y así entrar al pacto eterno de Dios. Él dijo también que al que venciere le daría a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida para vivir eternamente, lo cual se cumple en la edad de la piedra angular que tiene el pacto eterno, el pacto divino, bajo el arco iris alrededor del trono. Ahora, también en el tiempo de Moisés, cuando Moisés estuvo sobre el monte Sinaí, en donde Dios le dio el pacto de la ley para el pueblo hebreo, allí en el monte Sinaí también estaba el arco iris con sus 7 colores manifestado, y Moisés estaba dentro del arco iris con los 7 colores. Por eso, cuando bajó del monte, su rostro estaba resplandeciendo, y los hijos de Israel tuvieron gran temor. Así es que el arco iris siempre estará donde esté el pacto de Dios. Y donde esté el pacto de Dios estará el mensaje, la palabra manifestada en toda su plenitud. El mensaje de Dios manifestado en toda su plenitud, para darle a conocer a todos los hijos de Dios el programa divino para vivir eternamente. Así es que podemos ver todo lo que significa el arco iris alrededor del trono, y conscientes de que estamos viviendo en la edad de la piedra angular, la edad del arco iris alrededor del trono, le damos gracias a Dios por vivir en esta edad, porque estamos en la edad en la cual cada hijo de Dios pasará a la vida eterna con un cuerpo eterno. Tanto los que estamos vivos como los que murieron en el pasado, ellos vendrán a la edad de la piedra angular. Por eso le han de aparecer a los escogidos de este tiempo final, los cuales estarán en el pacto eterno de Dios. Ese pacto eterno de Dios con el arco iris alrededor es el pacto eterno que traerá la resurrección de los muertos y la transformación de los que estamos vivos. Es en ese pacto eterno de Dios en donde cada
hijo de Dios es restaurado a la vida eterna, es restaurado a todo lo que perdió Adán en la caída. Por eso, con ese título de propiedad de ese librito que fue abierto en el cielo, se lleva a cabo la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna. La restauración de los hijos de Dios a todo lo que se perdió en la caída. Por eso, todo lo correspondiente a la edad de la piedra angular estuvo oculto, estuvo sellado bajo el séptimo sello, porque nadie podía saber abiertamente ni predicar abiertamente las cosas que se estarían llevando a cabo en ese programa divino para la restauración total de los hijos de Dios a todo lo que se perdió en la caída. Ese es el gran misterio del séptimo sello, la segunda venida del Señor, del Hijo del Hombre, con sus ángeles, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Él viene con ese título de propiedad para restaurar a cada hijo de Dios a la vida eterna, a todo lo que el ser humano perdió en la caída. Así es que estamos viviendo en el tiempo en que Dios restaurará todas las cosas, restaurará a cada hijo de Dios a la vida eterna, restaurará a cada hijo de Dios a un cuerpo eterno, a como fue ordenado, diseñado, planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así es que estamos en el tiempo más grande de todos los tiempos, en el tiempo de la restauración de todas las cosas que se perdieron en la caída. Por esa causa regresa el título de propiedad a la tierra en las manos del ángel fuerte que viene con el arco iris sobre su cabeza, para que el arco iris esté en su trono en la edad de la piedra angular, en donde él coloca ese título de propiedad en el ángel mensajero de esa edad, para él pasarlo a cada hijo de Dios, y cada hijo de Dios tener derecho a la restauración de todo lo que perdió Adán. Así es que cuando cada hijo de Dios puede ver el mensaje de la edad de la piedra angular, está viendo el arco iris alrededor del trono, manifestándose con sus 7 colores. Por lo tanto, esa persona ha entrado en el pacto eterno de Dios. Y al entrar en el pacto eterno de Dios y perseverar en ese pacto eterno, la persona recibirá la transformación de su cuerpo si está vivo y si parte, porque Dios tenga algún propósito con él, de pasarlo al paraíso por algún tiempo. Él regresará a nuestra edad, a la edad de la piedra angular con el arco iris alrededor de nuestra edad, porque es la edad que tiene el pacto eterno de Dios. Por eso estamos esperando a los muertos que resuciten, y estamos esperando la transformación de nuestro cuerpo, porque nuestra edad tiene el arco iris a su alrededor, porque es la edad del trono del Señor Jesucristo, en donde estamos todos sentados con el arco iris a nuestro alrededor. Si pudiéramos comprender lo que esto significa para cada hijo de Dios en este tiempo final, pero todavía no lo podemos entender plenamente. Pero ya con lo que entendemos podemos ver lo grande y glorioso que es el arco iris alrededor
del trono del Señor Jesucristo, la edad de la piedra angular. Ese es el trono espiritual del Señor Jesucristo. Ese es el trono en donde Él ha llamado y asentado a cada hijo de Dios en este tiempo. Por eso es la edad en donde Él lleva a cabo el reclamo, porque Él lleva a cabo el reclamo en esta tierra desde la edad de la piedra angular. Y por eso todos los que partieron en el pasado vendrán a la edad de la piedra angular para reunirse con los de la edad de la piedra angular, los cuales les estamos esperando. Ahora estamos viviendo en esa edad. Ve usted nuestra edad, la edad de la piedra angular, la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre. Vea usted esa misma edad 2000 años atrás, en la primera venida del Hijo del Hombre. Allí estaba el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, manifestándose, y Él había dicho que todos los muertos escucharían la voz del Hijo de Dios y se levantarían. Y para la primera resurrección allá de los escogidos de la iglesia hebrea, todos escucharían la voz del Hijo de Dios. Él pasaría por el paraíso y ellos resucitarían con Él, porque allí estaba el ángel del pacto. Por lo tanto, el arco iris estaba en la edad de la piedra angular, la edad de la primera venida del Señor Jesucristo, y por eso podía producirse la resurrección de los santos del Antiguo Testamento en la edad de la piedra angular de la primera venida del Hijo del Hombre. Así es que pueden ver que nuestra edad fue reflejada en la edad de la primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás, porque esta es la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre, con el arco iris alrededor de su cabeza en su segunda venida y con el librito abierto en su mano, colocándose en la edad de la piedra angular. Así es que ninguna otra edad, ni ninguna persona, ni ningún grupo religioso tendrá el pacto divino para recibir, para traer y recibir a los muertos que partieron en el pasado y producirse la transformación de los que están vivos, excepto la edad de la piedra angular, que tiene a su alrededor el arco iris con sus 7 colores. Tiene el pacto eterno de Dios a su alrededor, y los hijos de Dios, cuando han recibido el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje final del Señor Jesucristo, han recibido el pacto eterno de Dios. Por eso tenemos la promesa de entrar a la tierra prometida. Vean ustedes que el pueblo hebreo, cuando pasó el Jordán para pasar a la tierra prometida, el arca del pacto tenía que pasar primero sobre los hombros de los sacerdotes, de los levitas, y cuando ellos tocaron con sus pies el agua, el Jordán se abrió, y el Jordán es tipo y figura de la muerte. Así es que la edad de la piedra angular con el arca del pacto y con el arco iris alrededor de la edad de la piedra angular tendrá el privilegio de pasar a todos los hijos de Dios a la tierra prometida, porque lleva delante el arca del pacto con el arco iris alrededor, porque es la edad
del lugar santísimo, donde está el arca del pacto y donde está el mensaje, la palabra del pacto, que es el título de propiedad del librito que fue abierto en el cielo. Así como Dios colocó en el arca del pacto a través de Moisés las tablas de la ley, en la edad de la piedra angular se coloca el título de propiedad para así que esté el título de propiedad, el libro del pacto, en medio de la edad de la piedra angular y tenga el arco iris a su alrededor para poder pasar a la eternidad con cada hijo de Dios, para poder pasar a la tierra prometida del nuevo cuerpo eterno y luego pasar a la tierra prometida del glorioso milenio. Y antes de pasar al milenio pasaremos a vida eterna con un cuerpo eterno, por lo tanto estaremos en la tierra prometida. Pero recuerden, sin el arca del pacto que contiene la palabra, el mensaje, no se llega a ningún lugar, o por lo menos no se llega a la tierra prometida. Ahora vean ustedes que el mensaje, la palabra que estaba dentro del arca del pacto, ¿cuál era el mensaje que estaba dentro del arca del pacto que el pueblo hebreo tenía y cargaba de un lugar a otro? Ellos tenían el mensaje de la ley, las buenas nuevas o evangelio de la ley. Era el mensaje que estaba en el arca del pacto, en donde estaba el arco iris de Dios con sus 7 colores, porque ahí estaba sobre el arca del pacto la presencia de Dios, la chequina, manifestada ahí esa chequina, y esa luz era vista por el sumo sacerdote cada vez que entraba dentro del lugar santísimo. El pueblo no veía esa luz, no veía la presencia de Dios en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, pero el pueblo sabía que estaba ahí. Ahora vean ustedes el mensaje que está en el arca del pacto en la tercera dispensación. El mensaje que está en el arca del pacto en la tercera dispensación es el mensaje del evangelio del reino. Ese es el mensaje que tiene el pacto divino para vida eterna, para pasar a los hijos de Dios a la tierra prometida del nuevo cuerpo, y para llamar también 144,000 hebreos, los cuales entrarán al pacto divino, al pacto eterno de Dios, pues Dios dijo que les daría un nuevo pacto. Por lo tanto, ellos entrarán a ese nuevo pacto, a ese pacto eterno, bajo los 7 colores del arco iris, y ellos durante el milenio estarán viviendo, porque resucitarán para vivir en el milenio y luego vivir por toda la eternidad. Por eso, aunque ellos mueren en la gran tribulación, ellos resucitan, porque ellos están bajo el pacto eterno de Dios, bajo el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje representado en las tablas de la ley que Moisés colocó en el arca del pacto. Así es que podemos ver estas cosas y podemos ver la bendición tan grande que está en el trono del Señor Jesucristo, donde usted y yo estamos sentados conforme a la promesa del Señor: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él se ha sentado en su trono en la edad de la piedra angular como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, porque el que se siente en trono es porque es un rey,
Y Él está como Rey de reyes y Señor de señores, como el león de la tribu de Judá, sentado en el trono de la edad de la piedra angular, con el arco iris alrededor de ese trono y el título de propiedad en ese trono. Por esa causa, también cada hijo de Dios que ha sido llamado a la edad de la piedra angular, a la edad del trono del Señor Jesucristo, es porque es un rey y sacerdote. Hombres y mujeres, hijos de Dios, escogidos, somos reyes y sacerdotes y reinaremos con el Señor Jesucristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Por eso nos sentamos en el trono del Señor Jesucristo, la edad del trono, para luego en el milenio estar sentados en el trono también allá y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y así como en cada dispensación les ha tocado transmitir el mensaje de Dios correspondiente a esa dispensación, el cual fue dado por el mensajero de esa dispensación, les ha correspondido a las personas de esa dispensación, los cuales han comenzado en ese mensaje y con ese mensajero. Y ahora la pregunta es, sin contestación, porque ustedes ya, con lo que les he dicho, ya no hay que explicarle mucho. ¿Quiénes serán los que darán a conocer el mensaje del Evangelio del reino durante el reino milenial? Los que estarán ordenados para ese trabajo, estarán sentados en el trono del Señor Jesucristo en la edad del trono, con el título de propiedad y el arco iris alrededor del trono del Señor Jesucristo. Por eso, nuestras obras con nosotros van a seguir. ¿Y quién mejor para predicar el Evangelio del reino que los de la edad del reino y los de la dispensación del reino, la tercera dispensación? Si trae a Moisés literalmente a predicar, pues ¿qué va a predicar? El mensaje de la primera dispensación. Si trae a alguno a predicar de los del tiempo de la ley, va a traer el mensaje de la ley, el mensaje de la primera dispensación. Porque cada cual predica el mensaje del tiempo de la dispensación y de la edad que le ha tocado vivir. Y si los trae a los de la segunda, harían lo mismo. Pero ellos aprenderán, los de la primera y los de la segunda, aprenderán de los que estarán predicando el mensaje de la tercera dispensación, que será el mensaje que permanecerá por el milenio y por toda la eternidad. Así es que nuestro trabajo en el Señor ni es en vano, ni termina cuando nosotros seamos transformados, sino que pasaremos a una nueva etapa en donde no tendremos limitaciones y llevaremos a cabo una obra más amplia, mayor, pero en la cual la recompensa no será como la recompensa que usted recibe estando en este cuerpo, en donde tenemos que luchar y donde tenemos que hacer el esfuerzo para llevar a cabo la obra de Dios. Así es que podemos decir que lo que tendremos allá serán las bendiciones de lo que hemos trabajado acá. Y eso significa mucho para los hijos de la edad del trono del Señor, los hijos de la edad del arco iris alrededor del trono. Así es que tenemos un pacto
eterno. Por lo tanto, lo que hacemos en la obra del Señor será para toda la eternidad. Es tan grande lo que Dios tiene para cada hijo de Dios, que se encuentra en la edad del pacto eterno de Dios, en la edad del arco iris con sus 7 colores, que desearon vivir en este tiempo los de las edades del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Vean ustedes, el apóstol San Pablo dijo de estas cosas del lugar santísimo no se puede hablar con detalle actualmente. Eran las cosas que correspondían a la edad de la piedra angular. Y nuestro amado hermano y amigo William Marion Branham tampoco pudo explicar todo lo que correspondía para nuestro tiempo en una forma que todas las personas lo entendieran, sino que él lo habló en visiones, en sueños, en tipos y figuras, para que cuando llegara la edad de la piedra angular, el mensajero de esa edad tomara esos mensajes y tomara todo lo que tenía que tomar de ahí y lo diera a conocer a las personas y les dijera: esto fue lo que fue prometido por Dios a través del hermano Branham. El hermano Branham, el séptimo mensajero y profeta de la séptima edad de la iglesia gentil. Y también esto fue lo que fue prometido por San Pablo, que dijo que se tocaría la trompeta final, la trompeta del Señor, y luego de eso todos los muertos resucitarían y los vivos serían transformados. Y esto también fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando dijo: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Él tenía que hablar en esa forma, en parábolas, porque el misterio del séptimo sello de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llevando a cabo la obra de la edad de la piedra angular bajo el arco iris con sus 7 colores a su alrededor de la edad de la piedra angular, no podía ser dado a conocer en aquellos tiempos, porque no era el tiempo para eso. Estaba en el futuro, y para nosotros está en el presente nuestro la obra del séptimo sello bajo el arco iris con sus 7 colores y el librito abierto en la edad de la piedra angular. El arco iris alrededor del trono, alrededor del trono de Dios en el cielo y alrededor del trono del Señor Jesucristo, la edad de la piedra angular en este tiempo en que vivimos. Y cada uno de nosotros dentro del arco iris con sus 7 colores, dentro del pacto eterno de Dios para vivir eternamente. Esta es la edad que no terminará, que no pasará, porque tiene el arco iris con sus 7 colores a su alrededor. Por eso usted ve que en el dibujo de la pirámide de la iglesia del Señor, con sus 7 etapas o edades, luego al final, más arriba, aparece una piedra angular, la edad de la piedra angular, y después de eso no hay nada más, porque es la edad con el arco iris a su alrededor, para que todos los que entran a esa edad vivan eternamente. Por eso es la edad que le ofrece a cada ser humano agua de vida eterna. Dice el Espíritu y la esposa, el Espíritu, el Señor a través de su ángel mensajero en esa edad, y la esposa, el cuerpo místico del Señor, dicen: ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera, porque toda persona tiene el libre albedrío, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Agua de vida eterna bajo el pacto eterno de Dios, del arco iris alrededor del trono del Señor Jesucristo. El arco iris alrededor del trono del Señor. Dios les continúe bendiciendo con todas las bendiciones del arco iris alrededor del trono del Señor. Y para recibir esas bendiciones,
es sencillo. Manténgase dentro del arco iris, en la edad del arco iris, alrededor del trono del Señor. De ahí no se salga en ningún momento, porque el que se sale de la edad de la piedra angular con el arco iris alrededor de la edad de la piedra angular, se ha salido del pacto eterno de Dios. Y no hay otra edad en donde Dios tenga un pacto, porque ya las edades de la iglesia gentil terminaron. Por lo tanto, el color que correspondió para cada edad ya fue manifestado. Así es que la única edad que tiene promesas, la única edad que sus promesas están bajo el pacto eterno del arco iris de Dios con sus 7 colores, es la edad de la piedra angular. Nuestra edad, la edad del trono del Señor Jesucristo con los 7 colores del arco iris.